escuchó de niño una leyenda muy extendida en el País Vasco, según la cual, estando los gentiles jugando a pelota en el collado de Argainchavaleta, situado en la sierra de Aralar, apareció una nube luminosa en el cielo. Asustados por el fenómeno, corrieron a notificar el prodigio al más antiguo, al más anciano de los suyos. Tenía más de 700 años y casi no podía moverse. Lo llevaron en andas hasta donde pudiera ver el portento y tuvieron que abrirle los párpados con palas de las de meter el pan en el horno. Al contemplar el suceso, dicen que exclamó: "Ay, enemaitiak, kishmi hayoda, bukatu da gure mundua, ta agertu da zakurrena". Ay, mis amados, ha nacido el Kishmi. A su fin ha llegado nuestro mundo y ha llegado la época de los perros. Después de arrojar al anciano por un precipicio conforme a sus deseos, corrieron hacia el vallecito de Arrastarán y en el dolmen de Gentillarri se metieron todos. Kishmi era el nombre que los Gentilla daban a Cristo en su idioma. ¿Consideran ustedes que no es científico hablar de leyendas? Con todo respeto debo disentir, ya que, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Leyendas vascas vinculadas con cuevas, dólmenes y menires han sido muy útiles. Leyendas riojanas referidas, por ejemplo, a Santiago Apóstol subiendo por el Valle del Ebro, también lo han sido. La memoria oral del Valle de Araiz respecto a la retirada de uno de los conquistadores de la ciudad de Pamplona en el siglo XVI, Ignacio de Loyola, puede dar fe de ello también. Hemos seguido la trayectoria de los vascos desde los albores del Magdaleniense hasta la época de la Vieja Europa, representada en la península ibérica por el fenómeno campaniforme, quedando impactados por la invención y desarrollo de las artes: pintura, grabado, escultura y arquitectura, así como por la creación de los dos modos fundamentales de vida: ganadería y agricultura, lo mismo que la tecnología básica, incluyendo la cerámica, metalurgia y el urbanismo. Prevalecieron las relaciones sociales pacíficas gracias a que predominaba un humanismo cimentado en el amor. Vimos también cómo hacia el cuarto milenio antes de Cristo, desde las estepas rusas se difundió el modo de vida retroevolutivo que sigue imperando en nuestros días: la guerra. De modo parecido a Julio César y Atila, los vikingos o los almogávares, hordas de belicosos cazadores realizaban campañas anuales hacia el Valle del Indo, tanto como hacia Mesopotamia, Anatolia, los Balcanes y el delta del Nilo, con el objetivo de obtener riquezas, entre las que se incluía la esclavitud. En esta primera etapa también desplazaron tribus completas que no eran proclives a vivir de la guerra. Posteriormente decidieron asentarse en la vieja Europa en vez de continuar saqueándola. Los espartanos, por ejemplo, sometieron a los aborígenes llamados ilotas, repartiendo el territorio y sus pobladores entre los 9.000 guerreros de su horda. La península ibérica vivió el proceso de modo parecido, y en Gentilla, en Aroa, hemos ojeado algunas de las mejoras técnicas y urbanísticas que aportaron los orientales desplazados, así como la huella genética de los guerreros Yanmaya y la lingüística indoeuropea.
Sin embargo, no parece que los principios humanísticos milenarios de la vieja Europa sufriesen alteraciones fundamentales, pues los ajuares de los estratos ibéricos más antiguos no muestran signos de jerarquización social hereditaria ni militarista. En palabras del experto Fernando Quesada Sanz, las necrópolis más antiguas del área de Albacete, como los Villares, apenas proporcionan armas en los niveles de los siglos VI y V a.C. En Alicante y Andalucía, aunque hay tumbas con armas en las fases antiguas de Cabezolucero o El Molar, parece que proporcionalmente son más escasas que en el periodo posterior. La frecuente asociación de armas a instrumentos agrícolas, útiles de esquilar y otros signos que indican trabajo, unida a todo lo que conocemos por fuentes literarias e iconografía sobre la estructura de la sociedad ibérica, indican que no existía algo parecido a un estamento cerrado de guerreros apartados de las labores productivas. Iberia es el nombre que los griegos utilizaron para denominar a nuestra península, y en el idioma nativo significa la gente del río. Según los relatos bíblicos, el rey Salomón comerciaba con Tartesos. Pausanias escribió: dicen que Tartesos es un río en la tierra de los iberos, llamado en días más recientes Baetis, y hay algunos que piensan que Tartesos fue el nombre antiguo de Carpia, una ciudad de los iberos. El siciliano Diodoro Sículo también se hizo eco de una leyenda según la cual hubo un gigantesco incendio en los montes Pirineos, nombre derivado del griego piros, que significa fuego, que derritió ingentes cantidades de metales preciosos. Esta leyenda pudiera estar relacionada con Iraunsuge, el dragón que devastaba toda clase de seres vivos, incluyendo humanos, hasta ser vencido por héroes como Teodosio de Goñi, Gastón de Belzunce, un conde de Zaro, un Ferrón e incluso un niño, lanzando hacia la mítica serpiente una hoz o un hacha, invocando a la Virgen de la Antigua, como es el caso de la población de Orduña. Los yacimientos arqueológicos demuestran que las oleadas de comerciantes fenicios y griegos contribuyeron al desarrollo de pujantes sociedades en la costa mediterránea peninsular. No fueron meros asentamientos para proveerse de metales que consideraban preciosos, dado que los habitantes de Tartesos eran artistas muy refinados y sus ajuares metalúrgicos nos llenan de admiración. Recordemos una vez más la impresionante tradición cultural del fenómeno campaniforme y su predecesor, el megalitismo. Lo mismo podemos observar en lo referente a los iberos del este. El desarrollo incluyó una sociedad con jefaturas hereditarias, así como la escritura. Desde el punto de vista de los sistemas escritos, no es un alfabeto ni un silabario. Exceptuando el alfabeto greco-ibérico, que es una adaptación del jónico, el resto de las escrituras ibéricas presentan signos con valor silábico para las oclusivas y alfabético para el resto de las consonantes y vocales. Algunos lingüistas consideran primordial la influencia fenicia, pero solo el 5% de los documentos conservados están vinculados a ese tipo de escritura. Ahora bien, más importante que la cabeza será el cabello, más sustancial va a ser la escritura que el idioma. En efecto, los iberos tenían idioma propio, evolucionado del protoeuropeo,
cuyo único superviviente es el escuara. ¿Significa esto que ibero y escuara fueron el mismo idioma? Siendo las relaciones lingüísticas del escuara contemporáneo con el ibero tan abundantes como variadas, resulta imposible sostener que son meras coincidencias. Es evidente que provienen del mismo tronco y están cercanamente emparentados. Veamos los números en ibero, escuara contemporáneo y castellano. Fijémonos en unos pocos vocablos básicos. Veamos los nombres de algunas poblaciones iberas. Arriaca, Guadalajara. Arriaxaca, Murcia. Arce, Sagunto. Auza, Vich. Bárqueno, Barcelona. Garray, Numancia. Ilduro, Mataró. Ilorzi, Lorca. Iriberri, Granada. Iriturgi, Andújar. Irizi, Elche. Onuba, Córdoba. Osonuba, Huelva. Urso, Ursone y Osuna en Sevilla. Oria en Almería, Mingorría en Ávila, Zalduba, Zaragoza, etc. Algunos topónimos actuales son Arciniega, Burgos, Urbión, Soria, Archena, Murcia, Mingorría, Ávila, Irueña, Salamanca, Dombate, Galicia, Aracena, Huelva, Val de Usó, Castellón, Val de Arán, Lérida, Val de Escaray, La Rioja, La Carra, Cáceres, Javea, Alicante, Arrabalde, Zamora, etcétera, etcétera. Para finalizar el ámbito idiomático, ¿a qué palabra vasca se refiere el vocablo del bronce ibérico de la Enguera Iskeildun? Mis disculpas por insistir, no es científicamente aceptable olvidar la evolución cultural desde el magdaleniense pirenaico hasta el fenómeno campaniforme y sus herederos. Lo más sensato, en pocas palabras, es que los iberos fueron aborígenes de ascendencia pirenaica mesolítica que terminaron civilizándose bajo el impulso griego y fenicio, con todas las consecuencias, mejor dicho, con todas las nefastas consecuencias. La sociedad ibérica evidencia el alto grado de aculturación que sufrieron los aborígenes asentados en las costas mediterráneas, pero la documentación cartago-romana probará la degeneración humanística que alcanzaron, hasta el punto de que muchos de sus miembros no sólo adoptaron el modo de vida de los antiguos yamayas o kurganes, sino que destacaron en su tétrico modo de vida la guerra. Los mercenarios iberos fueron muy famosos por su devoción ibérica, la fidelidad hacia quien los asalariaba, tanto como por su desempeño militar, razón por la cual estuvieron al servicio de militares tan pestilentes como Asdrúbal, Aníbal, Sertorio, Mena, Pompeyo, Julio César, Octavio, Constantino, etcétera, etcétera, etcétera. Los testimonios referidos a los bagaudas, la monarquía pirenaica y sus caballeros valderos, los parientes mayores, los marinos de guerra, corsarios y piratas, los jaunchos y andiquis, los guerrilleros antinapoleónicos o los requetés de 1936 evidencian su longevidad. Vayamos a lo importante, a lo vital, porque nos va en ello percatarnos que nos hemos alejado del Gizabideá, del camino del ser humano que siguieron nuestros Arbasoak. Con la llegada de cartagineses y romanos, los vascos vieron con claridad la otra cara de la moneda utilizada por los civilizados. Vieron la cruz. Mejor dicho,
vieron la crucifixión de seres humanos, porque la cruz ya existía y era reconocida en el imperio faraónico, tanto como en amplísimas regiones del continente asiático, al igual que en el área mediterránea y la península ibérica. Juzgando por la numismática antigua y la ideografía simbólica, la cruz se conoció en todas las culturas precristianas. Es creencia común que civilización es síntoma de cultura y viceversa. Esto es un error grave, gravísimo, imperdonable. El concepto de civilización proviene del modo de vida de la ciudad, civitas en latín, polis en griego. ¿Qué nos sugiere la palabra politización? Todas las civilizaciones se basaron en un mismo principio. Buenas personas sometidas por la fuerza de las armas o por la seducción de sus almas. Personas que nacidas para la esclavitud se niegan a obedecer, según escribió el sabio Aristóteles en el capítulo 3 de su libro La República. Esto es lo más contrario al humanismo, pues todas las personas culturizadas prefieren convencer más que vencer, ganarse la vida con su esfuerzo más que aprovecharse del trabajo ajeno, tal y como podemos comprobar en los pueblos que denominamos primitivos actualmente. Al igual que la ganadería, agricultura, cerámica o la metalurgia, el modo de vida basado en la guerra tampoco tuvo un origen único desde donde se expandió al resto del mundo, pues no creemos que pueblos guerreros como los aztecas, mayas, incas, comanches de las praderas, zulús del África Austral o cariñas del Caribe supiesen de filosofía aristotélica. Cuesta mucho creer que nos hayan dicho los maestros universitarios que la base de la civilización actual está sintetizada en La República, el libro más difundido del filósofo macedonio Aristóteles. En su capítulo 3 no consta esta frase: la guerra es un medio de adquisición natural que contempla la caza de animales y de hombres que, nacidos para la esclavitud, se niegan a obedecer. Este es el famoso fundamento filosófico del derecho de conquista, popularizado en castellano mediante la expresión por cojones, y por el cual Egipto fue griego, Iberia romana, América castellana, Vietnam francés, el Congo belga, Etiopía, Italia y el Peñón de Gibraltar sigue siendo inglés. El caso vasco continúa en litigio, pues los franceses siguen obcecados en que pertenecemos a su République française y los españoles a su Reino de España. Someter al más débil por la fuerza de las armas o la seducción de su alma es un procedimiento muy civilizado, pero no es humanista, pues está exento de amor. Reflexionemos un poco. ¿Qué significa sablear gente? ¿Qué significa diezmar una población? ¿Qué significa imponer? ¿Quién vive de los impuestos? ¿En qué ámbitos prevalece lo legal sobre la moral? ¿Por qué utilizamos el término ajusticiar refiriéndonos a una ejecución? Los romanos vencieron finalmente a los cartagineses el año 146 a.C. y prosiguieron su proceso civilizador al estilo de los mayas, indoarios, sumerios, faraones, hititas, dorios, incas, mayas, aztecas, etc. Su misión o exterminio. Exterminar implicaba el asesinato de los varones adultos, desalojo territorial y esclavización de las mujeres y niños para minimizar costes en futuras conquistas, pues sería exterminado todo el que no se sometiese. Científicamente resulta incomprensible que se dé por finalizado el periodo conquistador de Iberia en el año 19 a.C., por el mero hecho de que un imperator divino, que es lo que significa Augusto,
ordenase la retirada militar del frente vasco. Un poeta romano, Horacio, nacido en el 65 hasta el 8 a.C., amigo personal de Mecenas, el principal consejero del divino Ese, nos dice muchas otras cosas de aquellos vascos, pero me limitaré a citar 3. Cántaber indoctus nostra ferri juga, que significa: los cántabros no pudieron ser uncidos al férreo yugo romano. El tema debió ser tan álgido que a las cortes y regiones romanas se les amenazaba con enviarlos al frente vasco si mostraban cobardía. Ad bellum Cantabricum, a la guerra cantábrica con ellos, se decía. La tercera, que, y digo textualmente, de esta nación se contaba por cosa no vista, oída ni entendida, que cuando mataban o atormentaban a un vascongado, éste les echaba coplas y pullas que llamaban peam cantabricum. Y si a esto añadimos que todos los cronistas godos escribieron respecto a sus biografiados domuit vasconis, sojuzgó a los vascos, descubriremos una verdad muy dolorosa. La historia documental puede cometer grandes errores fácilmente detectables cuando contradice o no logra explicar los datos vivos que ofrece, que muestra la etnografía y la etnología histórica. Ya veremos algunos casos. Causa estupor. El procedimiento utilizado para difundir la civilización de Iberia mediante copias de documentos de autores tan antiguos como Apiano, Avieno, Hecateo, Posidonio, Herodoto, Sículo, Genofonte, Pausanias, Estrabón, Tito Livio, etc., que nunca estuvieron en Iberia. ¿Qué crédito merecería la obra de un autor del siglo 30, por ejemplo, que describiese la Segunda Guerra del Golfo en Irak en base a testimonios recopilados de soldados norteamericanos en una base sita en territorio estadounidense? Sabiendo que un papel aguanta todo lo que le escriban, hacer caso de copias milenarias de autores que escribieron de oídas cuestiona severamente la fiabilidad de la noticia y del dato, y el rigor científico de quien usa dichos elementos. En esos pilares, ¿verdad? En esos pilares se cimentó el ámbito histórico que hasta el último tercio del siglo XX fue dogma en las aulas universitarias del ámbito hispanoide. A esos ecos milenarios de campanas inciertas, muy inciertas, deben su existencia pueblos como los bárdulos, autrigones, caristios, vascones, etcétera, etcétera. Por fortuna, el análisis multidisciplinar de la evolución del ser humano en la península ibérica va desmontando la fóbica interpretación de los hispanoides. Esos tipos que pretenden hacernos creer, por ejemplo, que en una cueva de Asturias denominada Covadonga se produjo la singular mutación por la que del último rey godo nació el primer rey español. Según el resumen que hizo Lucio Floro de la historia de Roma, escrita por el apologista Tito Livio, quien vivió entre el 59 al 17 después de Cristo, los cántabros hacían la dicha guerra con mucha más obstinación, soberbia y brío que los asturianos, porque era gente que no se contentaba con defender su libertad, sino que también trataban de conquistar a sus vecinos de la devoción romana. También es un hecho documental que tribus vascas civilizadas,
como los sedetanos, ausetanos, verones, etc., no sólo aceptaron la integración, sino que colaboraron militarmente con los invasores de Roma y Cartago. Consta, por ejemplo, que un cacique ilérgete llamado Bilístages se quejó a los romanos de que varias fortalezas de su territorio estaban sitiadas por, textual, pueblos enemigos rebelados, y que no resistirían sin la ayuda de Roma. La colaboración de las élites ibéricas fue tan intensa que terminaron diluyéndose por completo en la civilización vencedora, tal y como les pasó a los etruscos, ilirios, galos, ligures, etcétera, etcétera. En Iberia, mucha buena gente no aceptó la sumisión, en especial los Arzainac, que podían transportar fácilmente su riqueza, es decir, sus rebaños, y vivir en cualquier lugar donde hubiese pasto y agua. Por esta razón, la conquista de Iberia duró siglos. Lo de siglos es un decir, porque desde nuestro punto de vista el conflicto no ha terminado, pues incluso en el siglo XX podemos encontrar vascos que han empuñado armas para ejercer el derecho natural a la autodefensa, razón por la cual afrontaron muerte, cárcel y exilio por millares. Mostrar puentes impertérritos, anfiteatros imponentes y mosaicos de impecable factura para evidenciar el adelanto alcanzado en Hispania gracias a los romanos, no sólo evidencia una supina ignorancia respecto a los precedentes culturales, sino que muestra una inadmisible perversión del concepto progreso. Que la letra con sangre entra, pues destruyamos el estudio y desangrémonos. De todos modos, conste bien alto que los romanos no desbrozaron un metro de sus kilométricas calzadas, no colocaron una piedra en el famoso acueducto segoviano, ni fijaron una sola tesela de los mosaicos cordobeses admirables, pues lo que hacían era vigilar a los constructores esclavizados. ¿Que cómo es la cosa? ¿Que de dónde pudieron sacar mano de obra especializada? ¿No hemos visto extraordinarios ejemplos de dólmenes, túmulos, cromlechs y menhires? ¿No ha pervivido hasta nuestros días la cantería de piedra seca, natural y labrada? ¿No rebosa pericia por todos lados el arte ibero? En algo que sí debemos prestar atención es en el procedimiento, en los manuales usados por los romanos para civilizar un territorio, porque nos servirá para comprender la mentalidad de los monarcas pirenaicos y de sus balderos, aquellos caballeros que robaban y estragaban la tierra, según la buena gente que los enfrentó militarmente y puso a buen recaudo. Como veremos en Austrocraciaren Aroa. Cuando conseguían implantar su paz armada, los romanos citadinos encomendaban territorios enemigos a soldados que pudiesen recaudar los impuestos establecidos por sus jefes. Esto mismo hicieron los llamados reyes de Pamplona, a nuestro juicio. Estos tipos vivían de las rentas del trabajo ajeno en villas campestres, rodeados de personas que habían asumido la esclavitud como un mal menor para poder sobrevivir, renegando de los ideales de la vieja Europa o postergándolos,
prestando más atención a lo legal que a la moral y aceptando sin límites la voluntad de los poderosos. Este procedimiento será utilizado en Euskal Herria por los monarcas pirenaicos y en América por los reyes católicos. En definitiva, se admitió aquello que, como tantos otros, clamaba Lope de Aguirre: Dios hizo el cielo para quien lo ganase y la tierra para quien más pudiese. Esto es una transgresión fundamental del humanismo persistente y heredado en el sudoeste europeo. Prefiero que nos fijemos en la población diezmada y esclavizada que vivía junto a los fuertes militares de zonas fronterizas, porque del modo de vida de los conquistadores ya hablan, incluso de más, el resto de las historias e historiadores. Como en el caso de los Pieles Rojas, desde aquellos enclaves fortificados desencadenaban los romanos campañas anuales de castigo contra los insumisos. En el caso vasco, las legiones romanas hibernaban en La Rioja de nuestra época, zona que denominaban Cantabria. Y según don Julio Caro Baroja, el año 171 a.C. llegó a Roma una delegación de España. El negocio que la llevaba era, según Tito Livio, de género nuevo. Representaba a más de 4.000 hombres que se consideraban hijos de soldados romanos y mujeres españolas, con las que aquellos no habían contraído connubio. Estos hombres pedían una ciudad o asentamiento. No es completamente cierto que una mentira repetida 1000 veces se convierta en verdad, pues a pesar de que demasiados arqueólogos e historiadores siguen repitiendo que los romanos vencieron, no somos pocos los que investigamos a cuantos convencieron. ¿Cuántas personas creen ustedes que hacían como ellos? Por ejemplo, vomitar para seguir comiendo, follar a discreción con hermanas, burros, cabras, ovejas, traicionar al mejor amigo para lograr objetivos, deleitarse viendo morir seres humanos en sus circos o matar familiares para heredar? La guerra en el ámbito de las creencias también sigue activa, y haber destruido yacimientos como el de Iruña Velella o silenciar la evangelización nazaretiana de los anacoretas no borrará la trascendencia de la cristianización frente a la implantación del rito de San Agustín o católico romano que apoyaron los reyes de la saga pirenaica, exceptuando a los dos últimos Sanchos, el Sabio y el Fuerte, Goyan Bego. Si alguien cree que la disolución del Tribunal de la Inquisición en 1834 evitó la persistencia de dicha imposición, no tiene más que informarse acerca de las inmatriculaciones de inmuebles en el Reino de España, llevadas a cabo por las autoridades católicas, muy especialmente desde 1998. Estará de más recordar que al cabo de 74 años, en concreto desde 1796 a 1870, fueron ejecutadas 527 personas en el Estado Vaticano, y que dicho Estado fue el último en abolir la pena de muerte el año 2001, Roma introdujo también un concepto que incluso en el siglo XXI ha seguido causando represión, tortura, muerte, encarcelamientos y exilio. Nos referimos a la unidad hispalense o española. Sigue siendo un hecho que para la subsistencia del Reino de España los pueblos de Iberia deben seguir sometidos o ser exterminados. Aunque somos conscientes de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, recordemos una vez más la presencia de algunos elementos culturales de Eskualdun en Aroa que siguen vivos, como los chistularis o tamborileros, las construcciones de piedra seca, el sistema de poblamiento rural, la toponimia de origen vasco, la cultura pastoril, las técnicas y elementos de la decoración tradicional o la variada simbología del arte popular. Nuestro formato nos impide presentar debidamente la cuestión,
pero si fuese cierto que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces podrán hacerse una buena idea. ¿Qué les parece si profundizamos en una zona siquiera un poquito? En Quismir, en Aroa, llegamos a un punto crucial de nuestra evolución humanística, porque irrumpe con fuerza un nuevo modo de vida, basado en la guerra y el sometimiento de los seres humanos, implantado por los cartagineses y romanos. La resistencia ejercida por generaciones de vascos adscritos al Gizabideá ha ralentizado, pero no ha revertido el avance de dicha civilización. Es indudable que ya no aceptamos la divinidad de ningún emperador, ni nos condiciona tanto el temor al Dios católico. Pero cierto es también que nuestras relaciones sociales no están cimentadas en el amor, que los ideales humanistas no guían nuestro comportamiento y nos dejamos llevar por líderes políticos, y que la mayoría de la gente adora una nueva diosa generada por los diruandikis, la llamada calidad de vida. Siendo un hecho biológico que el bienestar individual no conlleva estar bien con uno mismo, ¿por qué seguimos alejándonos del milenario Gizabideá? Si te ha parecido bien nuestro trabajo, por favor, ayúdanos a difundirlo.